podés escuchar, vamos a estar presentándolos ahora sí a mi compañero Ronald Colmenares, el cual nos va a estar contando qué vamos a estar hoy hablando aquí en Salud 360. ¿Cómo estás, Ronald? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta. Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias por todas esas efemérides, aparte. Plaga de efemérides esta semana. Y una vez más, como cada sábado acá en Salud 360, y también nos está acompañando Jonathan, que estuvo la semana pasada con nosotros, invitado y voluntario de la Universidad Siglo XXI. ¿Cómo estás, Jonathan? Buenas tardes a todos, un sábado más de vuelta acá, hoy soleado, el sábado pasado fue tormentoso. Sí, la verdad es que se vienen días lindos, ya la primavera está encima, ya no falta nada, cada vez tengo que venir con una prenda menos. La verdad es que los primeros días de julio por allí veníamos como tapados en ropa porque el frío era tremendo. Hay una efeméride que no sé si no la escuché, pero creo que no la comentaste. Igual es reciente. Hace 11 años falleció Gustavo Cerati. El 4 de septiembre, para ser específicos. Un ícono del rock nacional, del rock argentino, y bueno, icónico no solamente acá en el país, sino a nivel mundial. Más allá de la barrera del idioma, también es muy reconocido por su talento en muchos otros países que se habla cualquier otro idioma como el inglés, el francés, etcétera. Pero fuera de las fronteras es muy, muy, muy reconocido, y por supuesto acá en el país también es un entrañable músico, un entrañable artista, y bueno, lamentablemente tuvo que partir el 4 de septiembre hace 11 años, en 2014. De hecho, el ataque cerebrovascular que lo sufrió en Caracas, justo al terminar un show. Recuerdo que, yo era muy chico y todavía no era tan chico, pero era chico, y no estaba como en mis posibilidades ir a ese recital. Pero cuando me enteré fue terrible porque, claro, estaba como, por un lado, que es un músico muy joven, empezaron a salir muchos rumores respecto de por qué sufrió este ataque siendo tan joven. Bueno, hoy sabemos que es algo que puede suceder básicamente a cualquier edad, y empezaron a relacionarlo con un montón de vicios y excesos que, el tiempo se ha encargado de limpiar un poco su nombre, limpiar su imagen, y hoy sabemos que, algo que puede sucederle a cualquiera por circunstancias distintas, no necesariamente por ser un músico o por estar en el mundo del rock o por cualquier otra cosa de su entorno. Estaba incurriendo en algún vicio, en algún exceso, que fue lo que le llevó a la muerte. No fue así. Quería destacarlo porque aparte yo soy muy fanático de Soda y de Cerati también, pero Soda fue una cosa única. Bien, perdón, quería mencionar también esta semana, a partir de esta semana no, todo el mes es el mes amarillo. Septiembre es el mes amarillo porque es el mes de la prevención del suicidio, y como dijiste que mencionara de qué vamos a estar hablando hoy, hoy vamos a estar hablando de este tema con una invitada muy especial. Es experta en el tema, así que prepárense porque vamos a estar hablando de eso, y luego también vamos a estar hablando un poco de bioética, específicamente del registro único de voluntades anticipadas. Es un tema que ya mencionamos por encima en otro programa. Vamos a tener un invitado para que profundice sobre este tema también. Muy bien, dos temas muy interesantes, uno más que otro podríamos decir, así que a estar atentos. 3516-60111. Ya te voy pasando el teléfono, nuestra vía de contacto, para que puedas ir dejando tus preguntas, tus dudas a los profesionales, como para después no tener que estar ahí como entre medio de lo que ellos están contándonos, interrumpirlos y demás. Pero dos temáticas muy, muy interesantes, y como bien mencionaste, septiembre amarillo, esto que ya venimos viendo de los colores que se asignan a determinadas cosas como para identificarlos, así como el lupus y las enfermedades reumáticas son lila, violeta. Hablamos del octubre rosa, que también lo queremos compartir un poco con las reumáticas ahí, ¿no? Estamos
siempre con la pelea, porque se habla mucho de octubre rosa, pero no de octubre de las reumáticas, que también es mes de la concientización. Y ahora hablamos de septiembre amarillo, justamente para visibilizar, porque la verdad que hay como un acuerdo que no se puede hablar ni sacar noticias acerca de suicidios cuando estos han sucedido. Bueno, salvo en grandes personalidades que por ahí dicen, bueno, no, se quitó la vida, o se habla en potencial, se habría quitado la vida tal persona. Pero en el diario, la gente común, viste que por ahí atropellan a alguien y uno va, se cayó de algún lado y va. No, ese tipo de noticias salen, pero no así de los suicidios. Vamos a preguntar también el por qué. Hay una explicación para eso, pero bueno, es necesario hablar. No contar cuando pasa el hecho, y ya vamos a preguntarle a la licenciada el por qué, pero sí es necesario hablar, sí es necesario conocer, sí es necesario saber que hay una línea de prevención, que hay profesionales que pueden ayudar en esos momentos tan críticos, que hay espacios donde te podés llegar cuando a lo mejor ni siquiera podés hablar con un familiar porque te da vergüenza decirlo, que se te cruzan y te pasan cosas raras en la cabeza o como que sentís voces que tenés que hacer o tomar una determinación que no es a lo mejor la más feliz para el resto, ¿no? Entonces, tan importante que es esto. Te quería contar con respecto, por ejemplo, a la medicina estética, a la cual hacía mención hace un momento con el tema de las celebraciones, que esta es una especialidad de la cirugía plástica orientada a la mejora de la apariencia de ciertas partes del cuerpo por medio de procedimientos quirúrgicos. La cirugía plástica tiene un gran desarrollo en países americanos como Colombia, México, Brasil, Venezuela, Perú, Chile y Argentina. De hecho, estos países tienen precios muy competitivos, a diferencia del resto. Entonces, ¿qué pasa? Migran muchos hacia estos países buscando estas cirugías estéticas. Dicen, me voy a un viaje de placer, no sé, en Estados Unidos, ¿no? Y aparecen en México, en Argentina, y cuando vuelven son otros. Hay uno muy particular, que lo tengo en cuenta porque lo he escuchado en varios podcasts, Turquía. Turquía van muchos hombres para hacerse el implante capilar. Allí parece que la práctica primero es buena y segundo es bastante accesible. Por supuesto que hay que pagar el viaje a Turquía, ¿no? Pero así será la diferencia. Claro, debe ser, la verdad que Turquía lo tenemos un poquito como más allá, ¿no? Pero bueno, no sé, vienen de todos lados a hacerse esta cirugía. Aparte, los profesionales son excelentes, al menos acá en Argentina, en Colombia, en México, en Venezuela, o sea, en Venezuela. Hay realmente profesionales tremendos, muy, muy buenos. Aparte yo tengo no sé si decir creencia, pero tengo como la noción de que estos países donde uno dice, bueno, hay muchas crisis, hay muchas carencias, estos profesionales, precisamente por eso, creo que desarrollan una capacidad increíble de trabajar y de resolver con lo poco que tienen. Entonces, claro, cuando ejercen en mejores condiciones, son unas máquinas. Son unos capos, como decimos acá, ¿no? Son unos capos. Así que, bueno, y ¿me podés ir comentando así un poquito de lo que vamos a estar hablando con datos más específicos, nombres de las personas que nos vamos hoy a estar entrevistando? Por supuesto que sí. Quería comentar sobre Septiembre Amarillo, que en este caso sí hay un motivo por el cual es el color amarillo, la cinta de color amarillo. Bueno, lo comento así muy rápido. Es porque en septiembre de 1994, Mike M. falleció, se decidió quitar la vida dentro de su vehículo, un chico de 17 años, dentro de su vehículo, un Mustang de color amarillo, y a partir de allí sus padres, él dejó una nota para ellos, pero a partir de allí sus padres empezaron a hacer charlas concientizando sobre la prevención del suicidio. Y
ese movimiento lo decidieron acompañar con lazos de color amarillo. Por eso se terminó llamando Septiembre Amarillo. Así es. Pero bueno, nos va a estar acompañando y va a contarnos con mucho más claridad sobre el tema Carolina Re, quien es licenciada en psicología y trabaja además en el programa de prevención del suicidio Córdoba, que bueno, también está de la mano con la Secretaría de Salud Mental de la provincia de Córdoba. Y por otro lado... O sea, una persona más que calificada para hablar de esto. Absolutamente. Totalmente. Costó conseguir a alguien tan especializado, pero la verdad es que yo creo que siendo Septiembre Amarillo, es muy necesario abordar el tema y abordarlo de la mejor forma posible. Y también nos va a estar acompañando el doctor Andrés Toledo. Él es doctor en filosofía. Y bueno, también tiene un montón más de estudios en su haber, pero trabaja en el Registro Único de Directiva de Voluntad Anticipada de Córdoba, que es dependiente del Ministerio de Salud de Córdoba. Ya vamos a estar preguntándole por qué un doctor en filosofía está en este tema de bioética y de las voluntades anticipadas. Bueno, prepárense porque ya vamos a saber el porqué. Muy bien, vamos a una pequeñísima pausa y en un momento regresamos con más Salud 360. Ahora sí, Ronald, estamos en comunicación directa con la licenciada Carolina Re. Coméntame, por favor, hacerle la presentación para que ya podamos de lleno estar hablando con ella. Bueno, es correcto. Como comentaba antes del corte, Carolina Re es licenciada en psicología. Aparte es una profesional que está especializada en la prevención de suicidios y trabaja con el programa de prevención del suicidio de Córdoba, que es dependiente de la Secretaría de Salud Mental de la provincia. Bueno, Carolina, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la presentación. Así tal cual como decías, soy una de las psicólogas del equipo del Programa Provincial de Prevención del Suicidio, que depende de la Secretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud de la provincia. Así que bueno, muchas gracias por tenernos en cuenta. No, por favor, gracias a ustedes de verdad por tener el espacio, el tiempo y aparte por acudir al llamado sobre la hora, porque costó conseguir a alguien especialista, por lo menos en contacto, porque ustedes están disponibles, pero bueno, conseguir el contacto, lograr ahí coordinar, aparte que tengas el espacio de tiempo para hablar con nosotros y con los oyentes, es muy apreciado, es muy valorado. Bueno, yo quisiera... Bueno, sí. Y muchas gracias también por tenernos en cuenta en esta oportunidad. Si bien el miércoles que viene, el 10 de septiembre, es el Día de Prevención del Suicidio, actualmente hemos notado que no simplemente se conmemora ese único día, sino ya se está empezando a tomar el mes entero, lo cual para nosotros es muy significativo, y aún más sería importante que no sea solamente un mes, sino a lo largo del año, por así decirlo, ¿no? Sí, es correcto. Nosotros solemos traer invitados, programas especiales. Por supuesto, cuando se conmemora la fecha es mucho más fácil conseguirlos o llamar un poco más la atención de los escuchas, pero siempre hacemos ese comentario de que es importante que no solamente durante el mes, no solamente durante la semana se visibilice y luego el resto del año nadie recuerda el tema, nadie lo tiene en cuenta, que al contrario, que sea un llamado a tengamos esto presente durante el resto del año, durante el resto de los días. Bueno, también te quería comentar que acá, como escuchaste, vamos a estar con Marta y también va a estar Jonathan, que es de la siglo XXI. Por si acaso, bueno, nada, te vamos a estar hablando así entre los tres. Bueno, muchas gracias. Carolina, me gustaría empezar y preguntarte por qué es tan importante hablar de suicidio. Bueno, hay una concepción establecida más bien en la comunidad, que es que de suicidio no se habla, ¿no? Y nosotros hemos notado que por ahí el hecho de no hablar, dado que a veces hay inquietudes, dado que a veces hay miedos, interfiere en la prevención, ¿no? Si yo no abordo con seriedad, no hablo de esto, efectivamente no estoy dando lugar a problematizar la conducta, no estoy dando lugar a encontrar herramientas para abordarlo, ¿no? Entonces creemos en la importancia que tiene, por supuesto, con seriedad, con respeto, con cuidado, hablar de la conducta
pero ahí también entra en juego cómo y de qué manera hacerlo, ¿no? Siempre es importante mencionar qué podemos hacer cuando nos encontramos con algunas señales de alerta, con algunos factores de riesgo. Siempre es importante identificar qué nos pasa a nosotros cuando notamos a alguien que tiene una conducta que nos hace algo de ruido, ¿no? Cuando notamos varias cosas que empiezan a movilizarnos a nosotros, y a veces charlarlo con esa persona es una de las mejores formas de trabajar en relación a esto, ¿no? Y ahí sí nos alejamos de esto no se habla, ¿se entiende? Claro, estaba pensando, bueno, hablar de suicidio muchas veces se creía que era incentivar a alguien a intentar hacerlo. Total, ¿no? Tal cual. Si nosotros vamos a uno de los mitos que hay establecidos en la comunidad, es que si yo me pongo a hablar con alguien de suicidio, le voy a dar la idea. Y nosotros vamos un poco más allá de esto y hacemos una lectura distinta, que es que si yo me pongo a conversar con alguien sobre conducta suicida, por supuesto siempre vamos a tener en cuenta esto que decía recién, cómo y de qué manera hacerlo, pero en muchas ocasiones, cuando me siento a hablar con alguien, cuando pregunto, cuando converso, estoy haciendo un espacio, estoy abriendo el juego a que pueda poner en palabras eso que le está pasando piel por dentro y que no está pudiendo resolver de una forma distinta, ¿no? Sí, ahora que mencionaste esto de los mitos, uno de los que también suele rondar bastante es uno de que quien dice, o sea, quien cuenta que tiene ideas de suicidio no lo va a hacer. Que normalmente la persona que se suicida, sí, que toma la decisión de quitarse la vida, es una persona que no le contó nada a nadie y de repente nos sorprendió a todos y bueno, pasó. Claro. Bueno, ahí creo que hay como dos mitos entrelazados, ¿no? Como esto de lo hizo de manera impulsiva y otro que es esto de si lo dice no lo va a hacer. Mira si lo va a hacer, está queriendo llamar la atención. Y nosotros en esto de hacer lecturas diferentes, eso lo reversionamos diciendo que la persona siempre da alguna señal de alerta. Sobre todo cuando está ahí ambivalente, que no sabe qué hacer, cuando le acompaña esta duda entre vivir o morir frente a la situación que lo está acompañando, ¿no? Que no está pudiendo resolverlo de otra manera y que la conducta suicida pareciera ser la alternativa a esto que le pasa, ¿no? Sobre todo en una situación más bien de crisis. Y esto de lo hizo de manera impulsiva nos aleja también de considerar a la conducta como un proceso que empieza cuando la persona considera la idea de quitarse la vida para resolver el problema que le está acompañando, para sacarse de encima la situación difícil que le está atravesando, ¿no? Ese proceso, después de esta primera etapa, por así decirlo, de consideración, la acompaña esto que decía recién, un momento ahí de ambivalencia, en donde hay dudas, en donde hay inquietudes. En ese momento es donde nosotros podemos llegar a identificar mayor cantidad de señales de alerta o factores de riesgo incluso también. Y por último, acompaña, como vos decías recién, de manera muy clara, una decisión, un proceso de decisión que es esto que decíamos recién, ¿no? Cuando la persona ya ha decidido qué hacer frente a esa ambivalencia de vivir o morir, ¿no? Decide que se va a quitar la vida. Quizás a veces no hay una planificación de cómo, de qué manera, cuándo, pero sí esa decisión que ha tomado es lo que facilita que la persona se muestre exactamente igual, como si no le estuviera pasando nada, ¿no? De hecho, los invito a que piensen en cada uno de ustedes cuando se siente un poco ansioso, que no sabe qué hacer con alguna situación. Y cuando ha decidido qué hacer, ¿cómo se sienten? A mí me acompaña muchas veces una sensación de alivio. Bueno, con las personas que están atravesando una situación de crisis, les pasa algo similar, ¿no? Pareciera que la muerte es lo que me va a permitir solucionarlo, ¿no? Es, entre comillas, una resolución de problemas. ¿Me siguen? Sí. De hecho, sobre esto, bueno, yo estuve viendo varios estudios, varios profesionales que hablan sobre el tema, y había una frase o por lo menos una idea que ronda mucho esto, y es que el dolor es inevitable, mientras que el sufrimiento, bueno, nos podemos sobreponer. Entonces, básicamente esta decisión puede buscar evitar o acabar con el sufrimiento, que tiene más que ver con un proceso interno, con también un poco tema de decisión, cómo lo vivo, cómo lo afronto, mientras que el dolor es en el momento. El dolor sucede en el instante y lo que queda luego es esto, que es el sufrimiento.
Entonces, bien, eso es algo que es muy valioso también poder traer, que también hay un mito establecido a nivel comunitario, que es eso de que la persona que se quita la vida desea morir. Y además de hacer trabajos de prevención con la comunidad, con agentes de salud, nosotros, con el equipo, trabajamos como terapeutas individuales y terapeutas grupales también en el Hospital San Roque Viejo, y hacemos entrevistas siempre antes de que alguien comience un proceso psicoterapéutico con nosotros. Yo he hecho un montón de entrevistas, nunca escuché que una persona me diga deseo morir. Muchos desean acabar con el sufrimiento que les genera esa situación difícil por la cual están atravesando, ¿no? Y ahí entra en juego esto que vos decías recién. El dolor es inevitable, digo, cada uno de nosotros se va a encontrar siempre con situaciones dolorosas, es inherente a la vida del ser humano. Lo que acontece muchas veces es que la persona evita ese dolor, se resiste a encontrarse con el dolor, se pregunta por qué me está pasando esto a mí, cómo puede ser. Lo sobrepasa. Claro, digo, esa evitación, que nosotros llamamos evitación experiencial, experiencial en el sentido de la experiencia emocional, evita ponerse en contacto con lo que le duele, hace un montón de cosas para no sentirse así. Eso transforma al dolor en sufrimiento. Y ese sufrimiento emocional es lo que en algunas ocasiones, y la dificultad para sobrellevarlo, ¿no? El hecho de a veces no tener habilidades que permitan afrontar situaciones difíciles de una forma más saludable, es una de las cosas que también interfieren en que la persona piense, intente o decida quitarse la vida. Bien, y quería preguntarte, habitualmente algunos de los detonantes suelen ser situaciones financieras, situaciones amorosas. Bueno, ahí también nos encontramos con algunos mitos, ¿no? En primera instancia es muy valioso poder ser claros en este punto de que la conducta suicida no es unicausal, no hay una causa, ¿no? Me gusta más bien la palabra que usaste recién de detonante o desencadenante. Si lo tenemos que pensar en una metáfora, podría decirles que piensen en un vaso con gotas que se van llenando. Bueno, esas gotas son factores de riesgo. Y puede que haya uno de ellos que haga que el vaso se rebalse. Ese sería el detonante o el desencadenante que vos mencionabas recién, ¿no? Factores de riesgo hay muchos. Nosotros, para hacerlos muchas veces más claros, lo que solemos hacer es como subdividirlos en sociodemográfico, es decir, prestamos atención hay ciertas edades que son población de riesgo, hay ciertos, si miramos el género, el sexo masculino es quien lleva a cabo mayor hechos consumados que el sexo femenino, que el sexo femenino es quien tiene mayor cantidad de intentos, ¿no? Los grupos marginales, los grupos minoritarios también son población de riesgo, pero también vamos mirando otras cosas que también son factores de riesgo, como por ejemplo los antecedentes de conducta suicida, si la persona ha tenido no intentos en alguna otra oportunidad, si ha llevado a cabo alguna conducta dañina o nociva para sí misma, ¿no? También miramos cómo son los vínculos. La conflictividad familiar, por ejemplo, también es un factor de riesgo, pero también prestamos atención a algunas cuestiones que son puramente individuales. Por ejemplo, si hay la presencia de algún problema o algún trastorno de salud mental, pero no hacemos una relación causal en esto de decir se quitó la vida porque estaba atravesando una depresión, ¿no? El trastorno depresivo puede llegar a ser una de las gotas que vaya rellenando ese vaso. Claro, yo ahí con esto? Lo traía a colación en realidad porque habitualmente suele ser, no sé si una conducta recurrente, pero suelen dejar notas como explicando por qué tomaron esa decisión o haciendo como una despedida para no dejar dolor en el resto, resto de los que quedan. Eso que vos mencionas son señales de alerta conductuales, es decir, no verbales. Cuando la persona, piensen en este proceso que yo les mencionaba hace un ratito, ¿no? Es decir, que la última etapa es el proceso de la decisión. La persona ya sabe qué va a hacer, ya ha decidido entre esa ambivalencia de vivir o morir, ¿no? Entonces, una de las señales de alerta conductuales puede ser esto: regalar sus cosas, arreglar asuntos pendientes, escribir una nota, ¿sí? Ahora bien, no todos tienen la misma conducta, ¿no? No todos lo hacen a esto. Y eso
siempre también es importante poder leer cada situación particular de cada persona, ¿no? Sí. Mira, mencionaste, la verdad es que hay demasiados temas acá para abordar, pero mencionaste algo que a mí me llamó mucho la atención, y es respecto a la estadística, que la mayor cantidad que se consuma, digamos, es de casos de hombres. Y yo hace poco también escuché al respecto de esta estadística y lo relacionaban un poco con lo social, con la dificultad que tiene el género masculino hoy, por lo menos, para manejar la parte emocional. Y como, bueno, quizás eso los lleva a esto, buscar una solución en ese conflicto interno a través de quitarse la vida. Sí, podría sumarle a eso más bien que hay dos cosas que interfieren, o al menos creemos que interfieren en esto. Una es que el sexo masculino maneja medios que son más letales. Y otra cosa que no deja de ser menor, que está vinculado con esto que vos traías, que es que culturalmente está más bien permitido el pedido de ayuda en el sexo femenino y más castigado en el sexo masculino, ¿no? Entonces, eso aleja a la persona a que pida ayuda, a que se acerque, a que busque espacios terapéuticos, espacios de recreación, ¿no? Sí, ¿Se entiende un poco esto? Sí, bastante. Yo creo que bastante. Precisamente se trata la prevención. Yo creo que lo clave sería, por lo que entiendo, es tener la posibilidad, el espacio de hablar, porque de hablar, de expresar lo que estás sintiendo, lo que estás atravesando, porque bueno, sí está relacionado con un sufrimiento, con un proceso en tu vida, pero que no lo estás pudiendo conversar con nadie, no lo estás pudiendo exteriorizar. Bueno, eso es lo que genera, en algunos casos, o el pensamiento rumiante, o el estar ensimismado, y bueno, eso te lleva a esto, a tomar esta decisión. Quiero también comentar, perdón, Caro, una cosa, que bueno, viste que el programa viene desde la Fundación Hablamos de Lupus, y existen enfermedades como el lupus, enfermedades crónicas, que bueno, al acompañarte durante toda tu vida, por ejemplo, en el caso del lupus, tienes un dolor constante. Aquí no hablamos solamente ya de que el dolor fue en un momento específico y luego el sufrimiento, sino de que el dolor es constante. De hecho, Sandra, que bueno, es quien representa hoy a la fundación, no está presente en este momento, pero bueno, nos lo comentó como un punto muy importante a charlar, que uno de los lemas de la fundación es que nadie con tanto dolor esté solo, y que sepan que estamos, porque el dolor, bueno, es literal en el caso del lupus. En los casos de enfermedades de este tipo, han trabajado con algunas personas, ha habido, bueno, conocemos personas con diagnóstico de lupus que, bueno, han decidido también quitarse la vida, lamentablemente. Sí, en relación a eso, algo que tiene mucho sentido, lo iba escuchando y pienso como muchas veces un factor de riesgo también que nos confronta o que confronta a las personas con la vulnerabilidad es el dolor crónico, ¿no? El dolor crónico, por supuesto que también interfiere en lo físico, y por eso digo también, ¿no? Porque no está solamente vinculado con lo corporal, sino también con lo emocional. Esto que vos decías, cómo también nos acompaña lo que sentimos frente a esos dolores. Quiero decirte, en relación a las dos preguntas que hacías, que nosotros específicamente, desde el programa, no hemos trabajado con alguien con algún dolor crónico, pero sí conozco colegas que de hecho han acompañado con distintas estrategias a personas para que aprendan habilidades, por ejemplo, de conciencia plena, para poder sobrellevar este dolor que, tal cual como vos decías, ¿no?, acompaña durante un trayecto largo de la vida, ¿no? Sí, en algunos casos, bueno, como el lupus, durante toda tu vida, porque son diagnósticos que no tienen una cura, por lo menos a la fecha. Y bueno, también quería, ya que también tocamos el tema estadísticas en su momento, también vi que la mayor cantidad de personas que se suicidan a la fecha están entre los 15 hasta los 29 años. Pero también... Bueno, bueno, eso también es importante identificar que en relación, cuando decía esto de los factores sociodemográficos, hay dos edades que son población de riesgo. Una, los jóvenes, adolescentes, y los adultos mayores.
los jóvenes adolescentes porque experimentan muchos cambios, particularmente hormonales, físicos y también emocionales, ¿no? Y otra cosa que acompaña a los adolescentes es que son menos temerarios. ¿Qué significa esto? Que se exponen una y otra vez a contextos que son difíciles, que son complejos, en donde efectivamente se pone en riesgo su vida. Sí, y por otro lado, esto de los adultos mayores experimentan muchos cambios también de rutinas, de jornadas, procesos jubilatorios, ¿no? Y algo que sucede también en los adultos mayores es que sus coetáneos, es decir, personas de su misma edad, comienzan a fallecer. Entonces, ahí cobra relevancia un término que se llama la fantasía de reunión. La muerte pareciera ser la forma a partir de la cual yo puedo encontrarme con quien ya no está. Lo que nosotros muchas veces hacemos en los espacios terapéuticos es trabajar esto de la irreversibilidad. No es que tengo la posibilidad de ir, ver si eso pasa y luego volver, ¿no? Y esto de que nadie nos asegura que por medio de la muerte yo puedo llegar a donde quiero, ¿no? Problematizamos la muerte, digamos. Escuchándote atentamente con esta última reflexión que nos haces acerca de la tercera edad, estaba pensando, ¿viste cuando en una pareja de muchos años de convivencia, de matrimonio, de ese afecto tan cercano, fallece uno y el otro muere al poquito tiempo y uno dice, se murió de la pena, se murió de la angustia? En realidad a lo mejor no tenía factores de salud previos como para fallecer, pero es como que se dejan, como que ya no se cuidan, como que ya no quieren comer. ¿Está cerca de lo que estamos hablando, del suicidio o no? Puede que, mira, ahí haría una distinción, ¿no?, en relación a el tipo de conducta. Hay conductas que se llaman conductas que atentan contra la vida de la persona y hay otras conductas que atentan contra la calidad de vida de la persona. Por ejemplo, no comer, no alimentarse, no bañarse, eso tiene que ver más bien con conductas que atentan contra la calidad. Y otras que son, como decía recién, que atentan contra la vida de la persona, son aquellas conductas en donde la persona lleva a cabo alguna de estas que sea nociva o dañina para sí misma. No es que las otras no lo son, pero quiero hacer la distinción ahí entre una que atenta y la otra que es contra la calidad de vida. En relación al ejemplo que vos dabas anteriormente, creo que hay una combinación. Creo que deberíamos analizar principalmente cada situación y poder identificar a partir de ahí si es una conducta que atenta contra la vida de sí misma o contra la calidad de vida. Y no dejaría de considerar también la emocionalidad, por así decirlo, la experiencia emocional esta, que acompaña a cada persona en esa situación, ¿no? Entiendo, no podría hacer una afirmación así de antemano, decir esto pasa por, pero sí podría como ayudar, creo que un poco ayuda esta respuesta que te voy dando. Y, por ejemplo, ¿qué errores solemos cometer al intentar ayudar a alguien que está pasando por una crisis emocional? Que por ahí no lo sabemos que estamos cometiendo, ¿viste? Un error y pensamos que lo estamos ayudando y no es así. En primer lugar, hay algo que es muy importante, que sin querer muchas veces nosotros lo terminamos haciendo, pero es esto de darle sentido a ese problema o a esa situación difícil que está acompañando a la persona. Muchas veces nosotros con frases como, ay, bueno, no te preocupes por eso, o bueno, ya va a pasar, no te hagas drama, esto tiene solución, ya fue, quédate tranquilo. Eso termina muchas veces confrontando a la persona, haciendo que al mismo tiempo no simplemente se cuestione, o sea, no simplemente, digamos, sería así. Esas afirmaciones muchas veces hacen que la persona se cuestione lo que le está pasando. Sobre que ya está pasando una situación difícil, se cuestiona esa situación difícil y se empieza a entorpecer la situación, ¿no? Entonces, en relación a esto que vamos a decir, voy a hacer como voy a reversionar la pregunta. Más bien la pregunta podría ayudarnos en esto de decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, escuchar atentamente, prestarle atención, darle sentido a eso que la persona le está pasando, ¿no? Por otro lado, también es importante hacer esta pregunta, bueno, ¿en qué con esto que te está pasando, en qué crees y cómo crees que puedo ayudarte yo? A veces también es importante identificar en nosotros que quizás no tenemos la respuesta o las herramientas
en base a lo que la persona efectivamente necesita. Entonces ahí sí podemos referir a un profesional, podemos acompañar, podemos estar al lado hasta que esa persona encuentre la mejor ayuda capacitada, por así decirlo, para ayudarlo, ¿no? Pero en el cotidiano, esto que yo les enseño a ustedes en este momento, esto se llama validación. Es comprender lo que le está pasando a la persona y al mismo tiempo comunicárselo. Decirle que lo entendemos y que eso que le está pasando tiene sentido, ¿no? Sí, muchas veces, podemos estar pasando esto por un proceso doloroso. También depende mucho el contexto de cada uno, pero pasa esto, que tengo un amigo que, está en un contexto más complicado, una realidad más complicada, bien sea en lo económico, en lo social, en lo que sea, comparado con el mío. Entonces, cuando yo estoy pasando por un proceso, por un dolor, un sufrimiento, comentárselo puede generar o que lo minimice, tal cual, por su contexto, o que yo mismo no me atrevo ni siquiera a contarlo porque digo, no, es que a alguien le está pasando peor que yo, o se lo cuento a un familiar y ese familiar te puede decir, bueno, pero no te puedes estar sintiendo mal todo el tiempo, ya está, ya pasó, tienes que seguir adelante y listo. Entonces ya no nada más me sentiría mal, o sea, ya no nada más sentiría el proceso por el que estoy pasando, sino que me sentiría mal por sentirlo. Totalmente, así es, tal cual. Bueno, sí. Carolina, vamos a una pequeñita pausa y en un ratito volvemos para ya dar, digamos, las conclusiones finales de esta charla de hoy. ¿Te parece? Dale. Muy bien, seguimos entonces en charla con Carolina. Ha ingresado por acá una pregunta que dice, ¿qué rol juegan las redes sociales en la salud mental hoy en día? Bueno, las redes sociales yo creo que a mí me gusta ir un poco más allá de si son buenas o malas. A mí me gusta, y no simplemente digo a mí, nosotros como equipo siempre trabajamos en la importancia de que sean funcionales, que nos sirvan, ¿no? En algunas ocasiones, con algunos consultantes, con algunos pacientes, lo que solemos hacer es poder elegir qué contenido ver, en qué momento, registrar cómo me estoy sintiendo, qué tan importante para mí es exponerme a ciertos contenidos y a cuáles no, por ejemplo, ¿no? Pero vamos un poco más allá de si están bien o están mal, porque ahí creo que no se pueden poner de acuerdo nunca, ¿no? Sí, la verdad es que y lo hemos tratado de abordar aquí desde varios aspectos y sí, siempre es complicado por eso, porque está el punto de vista de cada uno y para uno puede estar todo lo positivo, para otro todo lo negativo, pero bueno, hay hechos que son innegables y esto que comentas de que las redes sociales muchas veces no sabemos cómo elegir lo que estamos consumiendo y eso puede llegar a afectar, eso puede llegar a impactar bastante nuestras vidas y además esta herramienta que existe hoy del comentario, de que todos nos estamos exponiendo, lamentablemente he sabido que en redes sociales como X, que antes era Twitter, o en los comentarios de Instagram o de TikTok, pues se da muchísimo más el comentario negativo, la degradación, antes que lo positivo. Sí, por eso también entra en juego cada uno de nosotros en relación a nuestra conducta, ¿no? Tenemos la posibilidad de elegir qué vamos a comentar, qué vamos a decir, con responsabilidad, con sensibilidad, ¿no? Sí. Yo, retomando un poco el tema que habías comentado antes de los adultos mayores, notarás por mi tonada que yo soy de Venezuela, no soy argentino, nacido por lo menos acá en Argentina, pero bueno, sucede algo muy, muy llamativo hoy en la realidad de mi país, y es que hay muchos adultos mayores, muchos padres, abuelos que se han quedado de alguna manera solos por este tema migratorio y también, lamentablemente esto ha llevado a que muchos decidan quitarse la vida. Y muchos en contextos en los que quizás no los han visto necesariamente o tristes o que estén pasando por un proceso, por lo menos en la parte visible, ¿no? En un proceso complicado y, de un día para otro resulta que tomó esta decisión. Sí, lo que pasa es que también es importante ahí identificar no solo lo que nosotros podemos llegar a observar,
es decir, las conductas, sino también lo que podemos ir escuchando, lo que podemos ir notando, de hecho, o incluso también estos, a veces no es lo mismo lo que se muestra piel por fuera que lo que se muestra piel por dentro, ¿no? A veces las señales de alerta no son tan claras, a veces los factores de riesgo no son tan fáciles de identificar, y eso también es importante mencionarlo. Quizás si yo les doy a ustedes un listado de señales de alerta y de factores de riesgo, las pueden entender de manera muy clara, lo que no significa que a veces las podamos ver de manera tan clara, ¿no? Ok. Justo, bueno, más o menos por ahí cerca de ese tema, Jonathan, que está acá de la siglo XXI, quiere hacerte una pregunta. Licenciada, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas. Comentaste así al pasar que físicamente ustedes, junto con tus colegas, están en el viejo hospital San Roque, ¿puede ser? Acá en la ciudad de Córdoba. Quería saber cómo es que llegan a ustedes. Imagino que familiares, amigos, hijos, parejas también pueden ponerse en contacto con ustedes, porque muchas veces la persona que está por tomar esa decisión no es que le hace el clic y busca ayuda instantáneamente, digamos, sino que con todos estos que comentaba, los antecedentes que uno puede ir viendo, pueden familiares, amigos, hijos, parejas ponerse en contacto con ustedes. Tal cual. El espacio que nosotros tenemos es de terapia individual, de terapia grupal, es decir, las personas enseñamos habilidades a las personas para que puedan aprender a regular sus emociones, habilidades de conciencia plena para estar más centrado en el presente y no tanto en lo que pasó o lo que va a pasar. Enseñamos también algunas habilidades que ayudan a la persona a que pueda tolerar el malestar y sobreponerse a las situaciones críticas o de crisis. Y también enseñamos algunas habilidades que le ayudan a la persona a pedir lo que necesita, a hablar de lo que le pasa. Esas son habilidades de efectividad interpersonal. Y también trabajamos como vos decías recién, con los familiares y allegados. Y ahí tenemos dos grupos. Uno que es un grupo postventivo, ¿qué significa esto? Es un grupo de duelo para familiares y allegados de personas que se quitaron la vida. Es decir, trabajamos postventivamente, es decir, posterior a que ocurrió una muerte por suicidio. Y también trabajamos de manera preventiva con grupos de familiares y allegados de personas que tienen alguna situación difícil, ¿no? Que en esa ocasión solemos enseñar también habilidades muy similares a las que les mencionaba recién con los consultantes. La vía de contacto o cómo llegan a nosotros las personas en algunas ocasiones es tras una comunicación entre profesionales, ¿no? Porque nosotros tenemos una formación en una terapia que se llama la terapia dialéctico comportamental. Entonces, en algunas ocasiones conversamos entre profesionales, hacemos entrevistas de admisión y ahí vemos cómo nos podemos ordenar. La realidad es que no somos muchos, somos 4, pero trabajamos mucho en conjunto, trabajamos con otras instituciones también del ámbito público. Entonces, hablamos entre nosotros para derivaciones o poder acompañar a la persona en una situación que es difícil, ¿no? Y otra cosa que también solemos hacer es a partir de una vía de contacto que es por medio del mail, que es Prevención del Suicidio 89, respondemos, estamos constantemente alertas a eso y vamos abordando la situación de acuerdo a la demanda que vaya llegando, ¿no? En algunas ocasiones los consultantes necesitan asesoramiento, en algunas ocasiones los familiares necesitan atención. Eso vamos escuchando y respondiendo de acuerdo a lo que nos vaya llegando, ¿no? Bien. Bueno, ya para ir finalizando, te voy a hacer una pregunta acompañada junto con un comentario. Escuché en sus redes sociales 2 términos que me llamaron mucho la atención. Uno es tanatólogo y el otro es suicidólogo. Me gustaría saber un poco más sobre esto. ¿Cuál sería la función de cada uno? Bien, el suicidólogo tiene formación específica en conducta suicida, ¿no? Formación y experiencia de trabajo en. El tanatólogo, por lo general, trabaja más desde el es otra formación diferente, ¿no? El tanatólogo puede hacer abordaje de duelo también, ¿no? Pero son formaciones distintas. Podría decirte, no con una seguridad así al 100%, pero podría decirte con una seguridad al 80%, que las personas que son suicidólogas tienen una formación, por ejemplo, en salud mental. El tanatólogo también puede ser psicólogo o profesional de salud mental, pero son formaciones diferentes,
¿no? Es como cuando uno va a estudiar psicopedagogía o psicología. Suenan similares, pero tienen incumbencias distintas, tal cual. Ok, bueno, y ya para, por lo menos mi última pregunta es, yo estuve viendo al neurólogo y psiquiatra Boris Cyrulnik, francés, trabaja mucho temas de resiliencia, me pareció muy interesante lo que habla, y él mencionó algo que suena mucho a nivel popular, que es, bueno, viste estos países con frío, de primer mundo, que no da mucho el sol, y entonces tienen muchas tasas de suicidio, porque claro, eso hace que la gente se deprima a pesar de que tiene la vida del primer mundo, como solemos decir, pero él menciona que en estos países han logrado bajar hasta el 40% la tasa de suicidio, y menciona que, bueno, ha sido más por políticas públicas, desde el tema de la educación, desde los más chicos lo trabajan, y por otro lado está la sociedad occidental y también la asiática, como Japón, donde se trabaja mucho el sprint, que es estar todo el tiempo como viviendo muy acelerado, y esto genera precisamente el efecto contrario. Sí, nosotros hacemos mucho hincapié en la importancia, por supuesto, de las políticas públicas, sin duda, de hecho trabajamos para eso. Hay una ley que es la Ley de Prevención del Suicidio, por supuesto que también está apoyada por las leyes de salud mental, pero hacemos mucho hincapié en el trabajo comunitario. Para nosotros es muy valioso, son muy valiosas las redes, ¿no? Escuchaba recién esto que decías de cómo trabajarlo, ¿no? No es menor promocionar espacios recreativos, no es menor promocionar espacios donde la persona puede acercarse y hablar de lo que le pasa, no es menor también enseñar y aprender a validar a lo que le pasa a las personas, ¿no? Todos esos son distintas acciones que interfieren y refuerzan los factores de protección. Para que los factores de riesgo, para motivar los factores de riesgo, nosotros tenemos que hacer mucho hincapié en los factores de protección. Por eso también trabajamos en la parte preventiva, capacitando, enseñando, brindando ayuda y formación, lo cual no deja de ser menor, ¿no? Bien. Bueno, Carolina, quería preguntarte, como para ir ya concluyendo, ¿dónde se puede buscar ayuda en caso de emergencia emocional o de crisis? Para que me puedas repetir, teléfono, mail, redes sociales. Bien, sí, es muy importante que si la persona está atravesando una situación de crisis, acuda a algún hospital público, que eso, no, digamos, es como nuestra primera indicación. Sobre todo si tienen guardias de salud mental, y si no, también pueden ser atendidos. Si la persona, a veces es como más valioso el más cercano a su domicilio, ¿sí? Es como la referencia que nosotros tenemos. Una vez que la persona transita esa situación aguda, es importante que esté asesorado y acompañado por algún profesional de salud mental, es decir, que pueda recibir la ayuda lo mejor capacitada posible. Y en ese punto siempre dejamos a libertad a la persona, que nosotros podemos asesorar. Sin embargo, también dejamos un poco libertad a la persona de que pueda encontrar con quién sentirse cómodo en el ámbito terapéutico también, ¿no? A veces siempre es importante referir con quién, de qué manera, a dónde, ¿no? Sin embargo, también entra en juego la experiencia personal de cada uno en ese proceso. Bien, yo quiero mencionar, porque lo tengo justo acá a la mano, que, bueno, ustedes trabajan en lo que es el Programa Provincial de Prevención del Suicidio en el Hospital Preventivo San Roque, que está ubicado en Rosario Santa Fe 374, acá en la ciudad de Córdoba, y su teléfono, en caso de que, bueno, conozcan o tengan la necesidad de contactarlos, es el 351-247-7845. Lo repito por si acaso, es 3. Pero ese teléfono, mira, voy a hacer una aclaración. Ese teléfono actualmente, no sé por qué aparece ahí, pero no es el que nosotros, no es la vía de contacto. La vía de contacto hoy actualmente es prevención del suicidio, prevención del suicidio 89@gmail.com, nuestro mail. Y si no, a través de nuestro Instagram también, que es prevención del suicidio CBA. Buenísimo, entonces, bueno, más que aclarado el punto de que el teléfono no es para contacto, bueno, lamentablemente está acá en la página web. Pero bueno, si alguien necesita por por motivo propio o de un tercero ayuda o comunicarse, estas son las vías. Bueno, un placer, Carolina, espero que hayas, no sé si te quedó algo para comentarnos, que no hayas mencionado, que no te hayamos preguntado,
que sea importante traerlo en este momento. Sí creo en la importancia de cómo puede llegar a acompañar la comunidad y hacer mucho hincapié en esto de la responsabilidad compartida, lo que implica quitarle la responsabilidad única a los profesionales o agentes de salud en la prevención del suicidio, ¿no? Es como entre todos podemos registrar, detectar y al mismo tiempo acompañar en situaciones difíciles a las personas. Muy bien, te agradezco muchísimo. Entonces, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, hasta luego. Chau. Muchas gracias, hasta luego. De un minuto seguimos aquí por FM Presencia 101.1, la radio de los éxitos. Seguimos hablando aquí en Salud 360. La verdad que muy interesante la temática que hemos abordado recién. Y prepárense porque se viene aún una mucho también tan o cuán importante a lo que estábamos recién charlando. Quiero comentarles nuevamente en la vía de contacto para que puedan dejar saludos, para que puedan dejar preguntas, sugerencias. Es el 3516-60-1011. Allí nos contacta. Muy bien. Ronald, ¿con quién vamos a estar charlando ahora? Contame. Vamos a estar charlando con el doctor Andrés Toledo. Es doctor en filosofía. También es magíster en salud pública, magíster en ética biomédica y licenciado en filosofía. Además, pues trabaja en el Registro Único de Directiva de Voluntad Anticipada de Córdoba y que es dependiente del Ministerio de Salud de Córdoba. Doctor Toledo, ¿cómo está? ¿Qué tal, Roland? Buenas tardes. Un gusto. Un gusto realmente. Bueno, había mencionado antes en la primera parte del programa que, bueno, usted es doctor en filosofía y por ahí capaz que surgía de primero la pregunta, ¿por qué un doctor de filosofía, claro, está en el área de bioética y nos va a hablar de este tema el día de hoy? Bueno, porque justo yo en realidad hace muchos años, empecé en la bioética, esta disciplina, surgida hace como 70 años, o 50 años, que con estos cambios sociales, cambios culturales, cambios científicos, fíjate todos los ámbitos que te mencionas, se empieza a hacer cuestión, ¿no?, de sentido de estas cosas. Y en este tema que ya conecto con esto del Registro Único de Voluntad Anticipada, se empieza a preguntar si todo lo que se puede se debe, la pregunta de los deberes, ¿no? ¿Sí? Ahí los verbos en español nos ayudan mucho, porque se puede hacer muchas cosas, pero deber ya es otro asunto. Y ahí aparece la disciplina de la ética, que es una disciplina filosófica. Así que sí, soy un filósofo muy metido en el mundo de, muchísimos años en la medicina, de la salud. De hecho, soy profe en lo que se llama bioética en facultades de medicina, enseñando a futuros médicos, enfermeros también y otras disciplinas de la salud. Y tengo un andar. Y de hecho, hace varios años trabajo en el área de bioética y de hace 2 años, 3 años, nos dieron, ¿no es cierto?, nos pasaron esto que tenía un organigrama dentro de la provincia, que es el registro único, digamos, ¿no? Yo venía hace muchos años trabajando en bioética, sumamente interdisciplinar, donde nos encontramos los que venimos de sociales, del mundo de la salud, incluso de otros mundos, por ejemplo, de la salud mental, del mundo más médico, enfermero. Justamente los comités de bioética tienen esa interdisciplinaridad como un requisito esencial, y porque de eso se trata, ¿no? Una mirada más integral. De ahí es que me conecto, ¿no es cierto?, con el tema del registro. Pero es común en la bioética que haya gente de filosofía, sociología, antropología. Lo mío es filosofía y muy direccionada hace muchos años, todo mi tesis y todo eso lo he hecho cuestiones bioéticas, digamos. No soy nuevo en esto, ligado a esta relación de, a la larga, el acto en salud, porque tratarse de un otro es un acto humano, no es un acto biológico, y entonces simplemente, entonces ahí se abre el aspecto y ahí es donde podemos opinar otras miradas, ¿no? Así que no sé si pude contestar, así que en realidad me cabe 100%, aunque parezca extraño, porque estas cosas no son de un mundo de salud exclusivamente. De hecho, yo me río de mis compañeros médicos. Los compañeros médicos parecen más filósofos que yo, y yo algunas cosas, ¿no es cierto?, soy más médico que ellos. Después de muchos años va sucediendo eso. Esta simbiosis que se produce, ¿no? Exacto. Doctor, ¿cómo le va? Bueno. Marta es mi nombre. Quería preguntarle, ¿qué desafíos bioéticos encontró en la implementación práctica del registro?
En realidad, y esto por eso aprovecho y agradezco la nota, así que me contaron Roland que han estado difundiendo una actividad de hace 2 semanas que hicimos como área también, así que muy agradecidos, es que falta de difusión. No sé si hay una dificultad, sino que hoy no saben muchas personas que existe esta posibilidad. No sé si Marta me permití que la explique ahora, sí, simplemente, ¿no? Partamos que es un derecho que todas personas tenemos, que cualquier acción médica nosotros podemos rechazarla, si somos conscientes y competentes, es decir, si estamos informados somos competentes. Esto partamos como base, es decir, yo me puedo negar a las cosas, digamos, si voy al médico y digo, esto no quiero, doctor, y estoy en mi derecho y el doctor no puede violentar, incluso si esto es beneficioso para mi salud. Por supuesto va a quedar a mi responsabilidad las consecuencias. Un caso típico sería las altas voluntarias. Cuando me digo, ¿usted qué es interna? No, pero yo me voy a mi casa porque extraño mi cama. Y realmente ahí donde aparece la bioética, me cuento. Eso sería un caso de bioética. ¿Qué hace el doctor? Se agarra la cabeza y digo, pero no se puede ir. Pero por otro lado yo no me atada a la cama, digamos. Y entonces empieza toda esa puja. En ese contexto de derecho, ¿no es cierto? Que es un derecho, te diría, universal, porque está reconocido en todas las legislaciones. ¿No es cierto? Argentina toma esto y pone que en ciertas circunstancias, sobre todo cuando ya hay lo que se llama futilidad médica o aquello ya cuando la medicina no tiene nada terapéutico sanante, de empezar a disponer, ¿no es cierto?, de cómo quiero mis últimos cuidados, ¿no? Es decir, que no sea, ya que esto que hablaba recién del poder y el deber, en la medicina puede muchas cosas, una terapia intensiva hoy tienen tan alta tecnología que me podrían tener con un respirador días, meses y más también, ¿no? Pero ¿a qué costo, a qué precio, ¿no es cierto? Y no hablo solamente económico, también se podría, como al final, el costo humano para mí y mi familia, ¿no? Entonces, la legislación nacional, el Código Civil y Comercial, artículo 60, la Ley de Derechos de los Pacientes, después hubieron leyes que se llaman de muerte digna, pero nosotros nos gusta llamar vivir hasta el final con dignidad, son leyes de vida, para que hasta el final, así como todos los días intento ser digno, también en mi último minuto hacerlo de la misma forma, con la misma calidad, que sería la dignidad, ¿no es cierto?, existe. Y Córdoba hace 10 años, por eso nosotros estamos hace 2 años más como centro físico, visible, ¿no? Tiene una ley, ¿no?, que es la 1058, donde todo esto que tiene una legislación nacional, Córdoba se encargó por inquietud de varios legisladores preocupados por todo esto, con varias formación. En este momento la Cámara de Bioética, estaban como empapados que era de la bioética, dando una vuelta de accesibilidad y puso algo que es, ¿no es cierto?, con un derecho de todas las personas, repito, hacerlo como más cercano. Puso personas que, ahí estaría, ¿no es cierto?, con la doctora Marchetti, y yo somos como en Córdoba los responsables de esto, de tomar esta directiva y darle un enclave legal para que repercuta, digamos, ¿no?, para que tenga, digamos, un enclave más formal. Entonces, me deja claro que no, en realidad es algo que todos podemos tener. De hecho, yo creo que sucede todas las noches en alguna terapia, que digo, bueno, a mi mami no le sigan haciendo estas cosas, saquen en el respirador, ella está sufriendo y demás, pero acá lo que sucede, y esto creo que es la gran ventaja, y por eso lo buscan y nos llaman, y mucha gente anda buscando esto porque tiene estos pensamientos y no sabe cómo canalizarlo, concretarlo, así que nos viene bien esta difusión, que sí, porque no es tan complicado, por lo menos en Córdoba, de decir, yo anticipadamente, siempre yo digo, directiva, voluntad, anticipa, la palabra fuerte anticipa, es decir, yo ya preveo un escenario donde no quiero que otros decían por mí, dejarle esto a mis hijos, ¿no? Mi hijo, que a ver, ¿seguimos o no seguimos? Le pasaba el médico, ¿no?, de la terapia, ¿no es cierto? Y ahí están los tres hermanos discutiendo, uno que sí, otro que no, que sí, bueno, que sabe ser muy dramático, muy duro, y no falta un poco de conflicto entre la familia intra, ¿no? O yo anticipadamente dije que otros no tomen las decisiones por mí, y a su vez no les dejo esa carga a los míos, sí, lo que conté recién, ¿viste? Y a su vez esto, de decir, podría suceder que mis hijos me encamicen y yo quiero estar, o que dicen que no, yo quiero estar en mi casa tranquilo, no sé si soy rural, de campo, con mi animalito y demás, y mis hijos en el amor, pues dando un ejemplo, por supuesto, quieren que siga, y no quiero estas cosas. Entonces con esto le doy con un carácter legal. Sí,
todas estas son realidades que conocemos y que se viven. Y sobre algo que mencionó respecto a la muerte digna, bueno, también nos acompaña acá Jonathan, que es un estudiante del siglo XXI, que además es voluntario con la fundación y bueno, tiene una pregunta. Soy profe del siglo XXI, así que se cuide. Soy profe del siglo XXI, así que se cuide. Nada, estoy bromeando. Jonathan nos saluda. Quería hacerle una consulta. Usted decía que esto a lo mejor no tiene tanta difusión y demás. En el mundo existe la ley de eutanasia. ¿Tiene alguna vinculación con eso o no? Tendría, nosotros, bueno, eso bien, Jonathan. Quiero aclarar que esta directiva voluntaria anticipada en nuestro marco legal argentino, que no tenemos la eutanasia legalizada, lo que se supone es que se trata de suspensión de tratamientos invasivos, lo que se llaman extraordinarios, ¿no es cierto?, o desproporcionados, totalmente artificial, como son los soportes vitales, respiradores, máquinas de diálisis, bomba, ¿no es cierto?, de retiro o quizá colocar, pero que no puede implicar que me aceleren, ¿no es cierto?, mi proceso de morir. La muerte se debe dar por el proceso de enfermedad totalmente terminal. La ley pide como dos requisitos. Uno, que haya un diagnóstico confirmado por el equipo de salud, que yo tengo terminalidad o irreversibilidad. Fíjense que ustedes los promueven la Fundación de Lupus. Lupus es una enfermedad, ¿no es cierto?, irreversible, crónica, ¿no es cierto?, y sin cura, ¿no es cierto?, permanente, y el dolor. Fíjense, una persona con lupus, ¿no es cierto?, podría decir, basta, yo ya tomé demasiado corticoide durante toda mi vida, ¿no es cierto?, un momento que ya no hay nada más que me mejore, y podría decir, yo quiero rechazar los corticoides, que el tratamiento habitual, ¿no es cierto?, que se puede hacer, ¿no es cierto?, o pico, o que me aumente la analgesia, ¿no es cierto?, porque mis dolores son muy fuertes, ¿no es cierto?, entonces, yo podría rechazar, pero que no puede implicar, por lo menos en Argentina, ¿no es cierto?, en este momento, que acelere mi muerte a partir de una acción directa, algún tipo de sustancia, ¿no es cierto?, que no fallezco por el proceso de enfermedad, ¿no es cierto?, avanzado, sino que fallezco por la sustancia que se me agrega. Te debo aclarar que hay algunas discusiones, hay algunos proyectos, creo que ahora están caídos, no estoy así, la parte han caído a nivel congreso, me refiero, han pasado, tuvieron como cierta boga, pero hace 2 años que no se tratan, creo que se caen sobre tabla, hay que volverlos a presentar, de eutanasia, y seguramente todo esto cambiaría. Si Argentina tuviera eutanasia, esto cambiaría, porque la eutanasia definida, ¿no es cierto?, sería cuando yo quiero que me pongan algo para acabar mi dolor y mi sufrimiento. De hecho, podría tener conexión algo que yo creo que no tiene nada que ver con la entrevista anterior que la escuché atentamente y súper interesante, que es el suicidio médicamente asistido. Cuando alguien, ¿no es cierto?, dice, se llama así, suicidio médicamente asistido, cuando alguien dice, bueno, yo quiero acabar con mi vida porque mi dolor es insoportable, porque mi enfermedad es terminal, porque ya basta, no quiero pasar, ¿no es cierto?, vivir esto, ¿no es cierto?, con esa carga de enfermedad. Es el escenario típico, ¿no?, digamos, de enfermedad. Podría haber otras en otras partes del mundo, pero yo cuento la más típica en estos momentos. Y bueno, entonces se me administra un tipo de sustancias que son letales. Acá lo único que se puede, incluso se promueve la que se llama cuidado paliativo, es decir, dejan de hacerme esto que no va a ningún lado, sobre todo esto, ¿no? Me mantienen con vida, pero totalmente artificial, pero para que cada día esté peor, porque no me va a curar de nada. Voy a estar biológicamente con pulmones funcionando, pero por una máquina que inspira y aspira lo mío, ¿no es cierto? Pero mañana voy a estar peor que hoy, incluso, porque esas máquinas no. Y entonces sí me invitan a lo paliativo, sáqueme la máquina, pero sí quiero no sufrir. Y eso no es eutanasia, pero sí tiene que ver sí tiene que ver, pero no en una conexión, pero en el marco argentino no tiene nada que ver una cosa con otra. Sí, para dejarlo un poco más claro, doctor, okay. Yo que soy abogado desde el punto de vista jurídico, la diferencia, dale, ayúdanos. Claro, desde la eutanasia requiere la acción, mientras que lo que estamos exponiendo en el caso de expresar una voluntad anticipada de no seguir con un tratamiento, en ese caso sería la omisión, lo pasivo, el dejar de recibir un tratamiento, precisamente por lo que usted comenta, mientras que la eutanasia requiere una acción de un punto de vista en lo positivo. Sí, por ahí va. Sí. Esa sería la diferencia. Sí. Bien, y para avanzar un poco
con lo que hacen en el registro, yo quisiera que nos comente qué es la voluntad anticipada y qué es lo que se puede declarar en el registro. Bueno, se trata entonces de registro, se trata de declaración de voluntad anticipada, que hay, la ley nacional pone algunas formas, habitualmente pone como escribano, que ahí pasa por poder notarial, y Córdoba, repito, simplificó este tema y dijo que puede firmarse un documento que se hace copia doble. Una porque queda para el registro, otra se lleva lo que nosotros llamamos declarante, no es paciente, porque hay mucha gente que ni siquiera está enferma, goza de buena salud y va. Es una declaración, no es para enfermos, al contrario, siempre decimos que es para los que están sanos, ¿no? y tienen esta inquietud y tienen estos pensamientos, entonces tiene una forma de vehiculizar, que el único se le pide que traiga el DNI, ¿no? Y donde a partir de un documento se va siempre en el ámbito de la salud. Eso es distinto, digamos acá, por ejemplo, en un documento que en el marco provincial que tenemos, que habla diciendo que es una declaración donde diciendo que tiene esta condición que hablaba de terminalidad, ¿no? Cuando me declaran terminalidad, y yo no soy, esto es importante, no soy competente o estoy inconsciente, son las dos causales, es decir, no puedo hablar inconsciente y no soy competente, que sea una neurodegenerativa, un Alzheimer, yo ya no entiendo, ya me desconecté de las cosas. Yo previendo ese escenario anticipadamente dije, yo no quiero cuando sea en la cuestión de los tratamientos, yo no quiero que sea encarnizado, no sé, quiero que se lleve a terapia, no quiero ventilación, pero sí, y este documento lo deja muy claro, sí quiero mi cuidado integral de mi salud, sí quiero lo que hoy ofrece la medicina paliativa, sí quiero tener un momento, lo que se llama así, acompañado por los míos, puedo poner, se puede agregar también que quiero mi asistencia religiosa, espiritual, también puedo poner, si yo quiero que hablen con tal persona, como el interlocutor válido a la hora de conversar, ya que yo no voy a tener ningún tipo de oralidad. Por eso quiero volver a subrayar lo que dije recién. Se activan esto cuando yo no tengo ya ningún tipo inconsciente o incompetente, digamos. Mientras tanto, el médico lo que va a hacer, repito, preguntarme, señor, tenemos que llevarlo a terapia, ¿usted qué le pareció o no? Digamos, yo va a hablar conmigo el equipo salud, así de decir, no, la declaración voluntad queda y aparece, ¿no es cierto?, cuando yo ya no me puedo verbalizar. Y se tiene que presentar, nosotros funcionamos, recibí bien la información y que, digamos, como es un documento, pero siempre digo, nadie firma sin entender, entender bien, descubrir los alcances, por eso nosotros nos gusta hablar de proceso. Si bien tenemos una medio de comunicación, no es algo que yo voy a hacer como algo burocrático, un trámite, no sé, como llenar un formulario, no, sino que es como algo que yo tengo que rumiar, entender, demás, y cuando siento que es el momento, se firma y ahí hay dos personas designadas que, soy yo una de ellas, repito, donde da fe de que esta persona ha recibido esta información y por lo tanto, ¿no es cierto?, se efectiviza. Luego que se efectiviza, lo que se hace es una resolución ministerial, eso es lo que habilita la ley, que va por el CIDE, Ciudadano Digital nuestro, y también somos, si es voluntad del declarante, el peticionante, podemos avisar a la institución de salud que se atiende de que tiene una DBA para que sea cargado a las historias clínicas, ¿no? Que sería el tema, digamos, cuando uno, tiene un suceso, una crisis, va a la institución, siendo todo, ¿no? Lo que porque para eso está entrenado, para eso están las guardias, ¿no es cierto?, para salvar vidas y tratar de darle toda la tecnología así junta. Pero una vez en terapia y DBA, se empieza a descalonar todas las acciones de este tipo invasivas, ¿no es cierto?, para tratar de respetar esa voluntad. No sé si... Profesor, le quería preguntar, ¿a partir de qué edad podemos hacer este registro de voluntades anticipadas? Esto, 16 años sería a partir de que uno, digamos, si bien la mayoría de edad es 18 en Argentina, justamente por el cambio del Código Civil, acá los abogados podrían ayudar, pero puso una causa que en cuestiones de salud es a partir de los 16 años, y esta se considera cuestión de salud, ¿no?, como se llama emancipación sanitaria. En Argentina, a partir de los 16 años, actuamos como 18 para muchas de las acciones. Es cierto que 16 a 18 para algunas cuestiones que son de intervenciones así de alto riesgo, sí es bueno, ¿no es cierto?, una
especie de aprobación de parte de los padres o tutores, pero no necesariamente. 16 años sería la respuesta y siempre... ¿Hola? Sí, hola, ¿me escuchas? Sí, ahora sí, lo retomamos. Ay, te corto, retomamos. Repito, a partir de los 16 años, por algo que tiene la Argentina, que es considerado en cuestiones sanitarias como un mayor de edad, y no hay límite para ello, siempre, o repito, que tiene que ser competente y consciente, digamos, una persona que ya, no sé, perdió lucidez o tiene una enfermedad, como que sea un Alzheimer o demás, no podría hacerla. Sí, tiene que entender el alcance del documento. Entiendo. Bajo ninguna circunstancia se puede anticipar esos 16 años y le pongo un ejemplo. Un menor que sufre ya una enfermedad crónica con cierto grado de dolencia, de cronicidad, de medicación, a lo mejor que necesite transfusiones de sangre y demás, y hablo de un caso puntual, ¿no? Y que los padres profesen una religión que, por ejemplo, no le permitan a él recibir transfusiones. Esta persona podría llegar a ser autónoma y decir, mi registro de voluntades anticipadas, sí, yo permito que sí lo realicen, aunque mis padres digan que no. ¿Puede ser a la inversa? O sea, no, decimos que no, decimos claro, no, el registro de voluntades anticipadas, no, pero yo puedo poner en el registro de voluntades, yo sí quiero recibir cuando un papá dice que no, aunque tenga 16 años. Por supuesto que si yo dije me retiren, o también colocar, tenemos ejemplos de personas que dice incluso porque otra cosa, siempre las voluntades son revocables, digamos, o modificables, siempre tenemos un documento vivo, ¿no? Y eso porque incluso uno no sabe el futuro, así que eso dejarlo muy claro, siempre son revocables y modificables sobre todo. Tenemos una señora que dijo no quiero esto, pero quería en un momento su hijo, volvía de España, entonces bueno, si me pasa algo sí quiero esto, que era justamente entrar en un cuidado intensivo, fíjate vos, porque tuvo un valor superior y lo que había dicho como concepto general, por estas cosas, cambio. Ahí el tema de lo que son estas cosas, las transfusiones, digamos, en realidad no se debería manejar por directiva de voluntad de anticipación, se maneja lo que es la relación clínica normal, que es la relación médico-paciente, y si tenemos un 16 años, ya sin duda es autónomo, incluso la ley dice a partir de los 12, digamos, si quiere transfusión, el médico le va a hacer transfusión a pedido del chico, no va a haber ningún tipo de problema. No se puede firmar el documento, digamos, no es el instrumento, no es el medio para hacer este caso que me contá Marta, no sería el medio, sino simplemente el médico dice, bueno, más te digo, de 15 años es totalmente competente, simplemente él quiere transfusión, lo deja sentar historia clínica, lo hace y no va a tener ningún tipo de problema, aunque estén los padres negándose. De hecho, si lo judicializan los padres de estos pobres, lo sacan carpiendo de tribunales, sin duda, porque hay un derecho a la vida esencial. ¿Qué pasa si estamos hablando de un chico de 4 o 5 años? Ahí sí, no podemos decir no es competente, me la hago más difícil, digamos. Tu ejemplo era fácil de responder, pero no por directiva voluntad anticipada, sino por el diálogo médico-paciente. Si es más chico, lo que se hace ahí, como no es competente, es, sí, se sabe avisar a juzgados de menores porque, repito, hay el mejor interés del niño en ese momento, se cuestiona si son los padres y por lo tanto se los transfunde, porque incluso uno no sabe si ese niño cuando tenga 16, 17 años seguirá haciendo esa propia religión, ¿no? Entonces, sí se pide un permiso especial de la justicia, digamos, y habitualmente hay jurisprudencia súper larga, ya casi hoy es un trámite automático, digamos, porque no es veloz, de que el médico, si considera que esa transfusión a ese chico que no tiene poder de decisión, estoy hablando muy chico, no el caso de 15, 16 años, que no me cabe duda que si ese joven adolescente quiere, nadie va a dudar que le van a hacer, porque lo van a considerar competente.
Claro, lo que se llama voluntad progresiva, ¿no? Competencia progresiva, un concepto también tiene la legislación argentina en estos momentos sobre estos casos, ¿no? Esto lo maneja por anticoncepción, por ejemplo, ¿no? Digo, de esta cosa, una chica de 15, 14 años puede ya pedir anticonceptivos, digamos, ¿no? No tiene que ir a la mamá, ¿no? Porque sabe, fíjate, cómo no va a poder saber si quiere o no quiere transfusión. Imagínate que sería como medio disparatar que me negaran transfusión. Pero más chiquito, el médico lo que hace habitualmente es avisar a un jugador menor, él considera su ciencia, el arte de curar, de que necesita transfusión, si no perder su vida, el juez sin ningún problema, y actualmente por una jurisprudencia de muchos años, se autoriza esa transfusión y los padres tendrán que aguantársela, porque primero es el bien del niño. Eso el primer derecho a la vida. Eso quería preguntarle, ¿es el médico entonces? Porque un tercero, aclaro que un tercero. El problema es que vos podés decir, yo te digo que sí, de hecho hay gente que heroicamente sufre a perder la vida por no transfundirse, pero lo podés hacer vos, no a tu hijo. Es la ética civil, siempre es el gran limitante. Vos haces de tu vida lo que quieras, pero no podés afectar a tercero. En el caso, ahí hay un hijo. Pero ese padre quiere no transfundirse, se muere en quirófano, nadie le dice nada, ni el doctor se tiene que sentir mal, ni nadie tiene que cuestionar, dice, pero es tu vida y es porque vos sabés lo que haces. Claro, ¿no? hay un tema con el ejercicio profesional del médico que es tremendo, es muy importante, y eso quería preguntarle, ¿quién es el actor en el caso de que sea un niño de 4 o 5 años y que bueno, que los padres estén manifestando que no quieren que se les aplique determinado tratamiento o determinada medida? Es únicamente el doctor quien tiene la posibilidad y el deber también, ¿no? de accionar para que eso se lleve ante un juzgado, o puede hacerlo otro tercero. No, hoy se trabaja todo en equipo, ¿no? Digamos, un médico, aunque toda institución de salud tiene su trabajador social, su psicólogo y demás, y todo evalúan y dice, bueno, esto hay que, habitar un equipo de salud ahí desde el diálogo, mire, si no le hacemos, su hijo va a morir y demás, y siempre que entiende, si se pone más duro, ahí se puede activar porque hay una premura de salvar la vida de ese niño, ¿no? Digamos, no, se va ahí como manejando, llegado siempre como quizá último recurso, la justicia que ya va a ordenar, y bueno, ahí no hay, el padre, habitualmente la justicia pierde esa parte de potestad para este tema nada más, no está haciendo ninguna cosa así que hagan peor daño y desastre, digamos, si no se trata de conversar. Incluso a veces, esto hacemos en el comité de bioética, ¿no? Yo varias veces conozco el tema, varias veces hemos tenido, varias veces conozco bien este tema, pero no por requisito, sino por estar en la bioética hace muchos años. Habitualmente, incluso nosotros tenemos lo que llaman ellos, tienen la comisión de enlace, y nosotros conversamos, el testigo de Jehová, y ellos mismos nos resuelven ya las cosas. Ya casi no se ven estos casos, porque cuando hay realidad ellos asesoran, hasta a veces pueden hablar a esta familia tan dura diciendo, mira, en este caso vamos a hacer esto, quédate tranquilo, no va a afectar tu don. Hace como que está allanado, es más un caso de libro esto actualmente, ¿no? Bien. De estudio para aprender la teoría que un caso de la realidad. Profesor, y ahora le pregunto, en el caso que se acerque voluntariamente a hacer su registro, un hombre con síndrome de Down, pero que tiene a lo mejor un estadio ya certificado de, no sé, de 16 años de madurez. No, eso preferiríamos que sea el caso, porque habría viviera, digamos, acá haríamos una referencia a una autonomía, a ver, este chico vive solo, es autoválido, nos haríamos una serie de preguntas, si bien con su padre no sabe ni cocinar, no puede hacer cosas, consideramos que tampoco puede tomar este tipo de decisión, así un Down, ¿no es cierto?, muy fronterito. Claro, así como que ahí entra un tema, perdón que me meto, pero ahí entra un tema también jurídico, por lo que entiendo, porque bueno, a ver, las personas que tienen algún tipo de una curatela, decir. Sí, exactamente. Si está bajo ese régimen es porque no tiene una capacidad jurídica, porque claro, tiene cierto nivel de discernimiento, pero puede sí tenerlo, demostrarlo y ser, bueno, en todo caso independiente, más allá de que tenga el síndrome de Down o incluso en los casos de Asperger o de autismo. Claro, ahí es más complicado, digamos, porque ahí es como
son muy fronterizos. En realidad, digamos, esto no puede ser subrogado, es una decisión personalísima, quizá minada porque hay alguna incompetencia por algún cuadro clínico, psiquiátrico y demás. Ahí nos ponemos como en una zona muy gris que habría que ver cada caso, digamos. En principio, alguien que tiene curatela, ¿no es cierto? Esto es decir, que está su vida, depende de otro como un adulto como responsable, no estaría en condiciones de acción directiva. Sí puede decir, si es una persona que habla, sin pensar que da de acuerdo con la enfermedad y diciendo no quiero esto, aquello, como en un diálogo, ¿no? Y eso nos puede quedar como escrito, ¿no es cierto? Porque esto no inhibe otro tipo de recurso y camino, ¿no? Esta es una manera, pero hay otro que esta persona, estos cuidadores, estos padres que habitualmente son muy amorosos en estos casos, no se te van diciendo, y ellos son los primeros, bueno, a mi hijo le pasa esto. De hecho, yo hace poco hubo una situación así, él así totalmente, te diría, pleno de vida, además, pero sí tenía una patología muy, muy severa, y los mismos padres dijeron no encarnece porque era también lo de ellos. En este caso es buscar este camino, ¿no? O sea, dialogó, se dijo, bueno, la patología es irreversible y demás, entonces tal no quiere que se siga, ¿no es cierto? Y bueno, un Down de 40 años, que es raro que hoy por la calidad de vida que tienen y por la medicina viven tantos años, ¿no? 40, de tener una persona como grande por incluso ser Down incluso bueno, si se independizan, claro, se casan, ahí trabajan. La calidad ha ya avanzado mucho para este tipo de personas con esta condición. Bueno, pero eso es distinto. Por eso te decía cuál. Si vos decís que una persona que tiene Down, ¿no es cierto?, sin duda leve y a su vez tiene este nivel de independencia, autonomía, que se casa, que tiene procreación, digamos, te ha pensado, porque eso es otro tema de la bioética, ¿no?, la anticoncepción del discapacitado, digamos, una serie de cosas. Puede él educar un hijo, es decir, traer un hijo al mundo y hacer la tarea de paternidad. Yo te diga, es totalmente responsable. Ahí sí te diría que puede hacer la DBA. No, habría que ver, digamos, qué es capaz él de hacer, con qué autonomía goza, no sé si es plena, fuerte, potente, vamos a decir, un Down que es capaz de educar, engendrar y educar un hijo, ¿no es cierto?, educar responsabilidad paterna, te diría, ni yo puedo hacerlo, te digo, me gana varias cuadras, te diría así, medio exagerando. Entonces, claramente que sí puede ese, pero si estamos hablando de un Down que por ejemplo, no está muy dependiente, yo te diría que no, pues justamente está como incompetente. Para concluir un poco este punto, si se presenta una persona con síndrome de Down y demuestra, bien sea por una sentencia que ya no requiere un tutor o un curador para jurídicamente, en cualquier aspecto legal, representarse a sí mismo, ustedes en el registro... Sí, sin ningún problema. Okay. Claro, porque es autónoma. Si una persona que está en estas condiciones, qué sé yo, trabaja, tiene su cuenta bancaria, por decir algo, puede casarse, puede tener novia, puede manejar, tiene carnet conductor, ¿cómo no va a poder hacer su idea? Claro, pero estamos hablando, sí, el Down no sería el tema. El Down no sería el asunto, es su competencia, ¿no es cierto?, la que estaríamos siempre hablando. Y de hecho te doy el otro extremo, la Alzheimer nos llega a muchas personas con Alzheimer, digamos, más vale que ellos, ese tipo de clase la DBA es un gran instrumento, hoy entiende todo, pero dentro de 20 años esa enfermedad progresa, no van a saber ni quién son. Bueno, evidentemente ellos ya dejaron, ahí tiene totalmente validez, y esa persona por ahí ni siquiera está enferma. Sí, o sea, ustedes en cada con Alzheimer nada más, digamos. Cada caso, cada persona que se presenta en el registro... Como lo que se juega de competencia. Pero entonces el Down no tendría nada que ver, sino, o no es el que sea Down o no Down, sino sea qué es capaz de hacer en su vida y si muestra un grado de autonomía de tomar el peso de esta decisión. Sí, por supuesto. Porque me pasó una vez que le digo, bueno, pero no sé, pensaba como, no es una cosa que se debe pensar. Una señal dice, bueno, va acá a hacer, además, uno le explica, no respirador, esto, aquello. También puede implicar no hacer RCP o eso no. Entonces, ¿usted entendió que se trata de esto? Porque por ahí, digo, hay que tomar una decisión de no ser reanimado uno. Sí. Digamos, tenés que entenderlo, el alcance, porque te morís. Digamos. Sí. Si está en crisis, si está en paro, si vos dijiste no quiero llegar, te morís a pocos segundos, ni siquiera minutos.
Bueno, ¿no? Entonces, tenés que tener esa profundidad personal, conciencia grande, ¿no es cierto? Y una especie de, no sé, de un talante muy importante no sé, del psiquismo y de autonomía para decir, yo no quiero que me reanimen. Fenómeno. Sí, ¿entendés qué significa? ¿Que te vas a morir si no lo hacen? Sí, entiendo, perfecto, firme. Bueno, entonces para cerrar el tema, básicamente es que siempre, o sea, cada caso particular ustedes van a requerir que que la persona que quiera hacer la declaración demuestre que tiene la capacidad jurídica de ser autónoma, de que no tiene ningún régimen de curador o de tutela, y bueno, y aparte se puede hacer directamente desde el CIDI, ¿no? No, sí es lo que pasa después. Pero que se trata, si me dejan permitir, bueno, mucha info está, busca el registro único anticipado de la bioética, tenemos una printer, ahí hay como diferentes frecuencias, porque bueno, ahí uno ha dicho cosas generales, si a uno le queda más duda, por eso va Susana, uno puede ayudar a Susana. Lo importante es que se comunique por nosotros, tenemos un correo electrónico, si no tenemos un teléfono, que si me dejas que lo pase para que nos anote, ahí contestamos llamada, que es 351 38 79 432. Perfecto. 79 432, ¿no? Por supuesto, gordo. ¿No? Y después tenemos un correo electrónico para ahí, eso, para lograr la accesibilidad, que es, a ver, lo quiero decir, es aquí. En la página web. Bueno, pasalo, por favor. registro.dba con b corta @cba.gov.ar. Ahí nos escriben, ahí nos estamos en contacto y ahí combinamos una pequeña entrevista, ¿no es cierto? Nosotros le explicamos todas estas cosas y a veces incluso hay gente que viene muy decidida, nos piden estos formularios que le decimos que son maneables, digamos, porque son están estructurados pero no cerrados, uno puede agregar, quitar y sacar cosas, y después viene el momento de la firma, doble copia, como te decía, o les decía, y después lo que te decía es que impacta por decir cuando ya se firmó, digamos, ¿no? Porque sale una resolución, parte de eso, no empieza por decir, y no funcionamos en la nueva maternidad provincial, en calle Belezarfi, para que nos puedan buscar. A veces solicitamos incluso que nos llamen que viene, porque como te decía al comienzo, que qué tiene que ver este filósofo en la bioética, y tiene todo que ver. Y tenemos otra actividad también, el registro es una de ellas, entonces por ahí no estamos, tenemos muchas capacitaciones en capital, en interior, entonces para que no vayan en vano, no es lo único que hacemos, entonces tenemos que coordinar bien, doctor. Sí, lo interrumpo, pero bueno, el tiempo apremia. Y perdón, sí, no, es que el tema da para hablar muchísimo ahí. Pero usted me dio los testigos que mamá, yo no fui yo. Usted me dio los testigos que mamá, me llevaron para ahí, pero yo me camino con ustedes, si ustedes me llevan para ahí, yo voy con ustedes, después no sabemos cómo volver. Sí, hay temas que dan para muchísimo. Sí, lo vamos a volver a invitar. Claro. Vamos a tener que volver a invitar. Dale, cuente conmigo, no digamos. Porque hay puntos como, no sé, la donación de órganos que hoy no lo pudimos tocar, pero... Por favor. Sí, pero bueno, le queríamos comentar antes de despedirnos que, bueno, Sandra, que es la presidenta de la Fundación Lupus, le envía un gran saludo y bueno, a ella le parece que es excelente, ya nos había contado de este tema y por eso terminamos también contactándolo. Bueno, quiero que sepa que, bueno, cuentan siempre con este espacio para hacer precisamente gracias. Sí. Y bueno, nada. A nosotros nos interesa mucho estar en contacto con estas asociaciones de pacientes y de lupus, ¿no? Crónica, pero que conozcan, porque es importante conocer esto. Así que te digo ya que el brazo que me da con Sandra, que ya hagamos puente y contacto del área de ética que queda a disposición igual que Francisco para lo que requiera. Sí, ya en adelante quedamos en contacto con usted. Acá cada invitado que viene termina trabajando algo con la fundación porque bueno, sí, las acciones y el espacio también para difundir. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Sí. No,
Bueno, y quedo a disposición, le voy a decir al revés, gracias a ustedes por ayudarnos y repito, hay mucha gente que tiene toda esta inquietud, otros no, hay gente que sí, y bueno, y esto ha sido por ahí, algunos, hasta esto, así que hemos ayudado a alguien, ¿no? Con este nuevo, además que andaba buscando y no sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces, eso, muchas gracias a ustedes, al revés, nosotros somos agradecidos. Muy bien, gracias entonces. Hasta luego. Gracias. Bueno, como lo comentábamos al comienzo del programa, hace muy poquitos días fue el Día Mundial de la enfermedad de distrofia muscular de Duchenne o distrofia muscular progresiva. No queríamos dejarlo pasar, hacer mención al menos, ya que es una enfermedad hereditaria con un patrón de herencia de tipo recesivo ligado al cromosoma X, que produce una deficiencia muscular progresiva y rápida que conduce a la discapacidad física y en varios casos a una muerte prematura debido a las complicaciones respiratorias y también cardíacas. Es la enfermedad neuromuscular más frecuente y también la más severa de la infancia. Los chicos van perdiendo la fuerza para poder levantarse, para poder ponerse las zapatillas, para poder gatear. Hay todo como unos síntomas y unas alertas, unas banderas rojas que hay que tener muy en cuenta cuando les cuesta esto, ¿no? Cuando les cuesta ya de muy chiquitos, por ejemplo, el gateo, el comenzar a caminar, y van progresando, ¿no? Y no se van pudiendo levantar de la cama ni ponerse de pie. Así que bueno, daría mucho más para contar, pero ya el tiempo lo hemos sobrepasado. Muchas gracias, chicos, por haber estado. Ronald, bueno, nada. Gracias a ustedes que estuvieron allí escuchando, gracias por sus comentarios y bueno, gracias por supuesto a los invitados. Jonathan también, muchas gracias. Un saludo muy amable por mí. Nos despedimos. Adiós. El dial marca 101.1 de temperatura. Muy hot. Muy hot. Así se eleva mientras realizas actividades en tu cotidiana vida. Las 24 horas. Un hit tras otro. Presencia FM. Sounds of your life. La radio de los éxitos.